Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy y hoy estoy súper emocionada porque les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son como yo y les encanta maratonear series hasta altas horas de la noche. Hoy vamos a hablar de esas joyas escondidas, esas pequeñas pastillas de entretenimiento que te enganchan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más, 10 series cortas en español que son absolutamente adictivas. Sí lo sé, a veces no tenemos tiempo para comprometernos con una serie de 10 temporadas con 20 episodios cada una. A veces solo queremos algo rápido, intenso y que nos deje satisfechos sin invertir meses de nuestra vida. Pues bien, preparé esta lista pensando en eso. Series con pocos episodios, tramas que te atrapan y lo mejor de todo, en español. Así que si están buscando algo nuevo para ver, algo que los mantenga pegados a la pantalla y que puedan terminar en un fin de semana, este es su vídeo. Antes de que empecemos, si todavía no están suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan. Me ayudarían muchísimo y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en estas series adictivas. La primera de la lista es El Inocente. Esta es una miniserie española de Netflix que te agarra del cuello y no te suelta hasta el final. Está basada en una novela de Harlan Coben y tiene una trama llena de giros inesperados y secretos oscuros. La historia sigue a Mateo, un hombre que accidentalmente mata a alguien en una pelea y tras salir de prisión, intenta rehacer su vida. Pero su pasado lo persigue y se ve envuelto en una red de mentiras y conspiraciones. La actuación es impecable y la dirección te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Créanme, no van a poder parar de verla. Tiene solo 8 episodios, perfectos para un fin de semana. Profundizando en El Inocente, lo que realmente la hace destacar es la forma en que Harlan Coben, tanto en la novela como en la adaptación, maneja el suspense. Cada episodio revela una nueva capa de la trama, introduciendo nuevos personajes y sospechosos que hacen que te cuestiones todo lo que creías saber. Mateo, interpretado magistralmente, es un personaje con el que empatizas a pesar de sus errores. Su lucha por redimirse y proteger a su esposa Olivia es el motor principal de la historia. La serie explora temas complejos como la culpa, el perdón y las segundas oportunidades, pero lo hace de una manera muy entretenida y accesible. Además, la ambientación es impecable, mostrando diferentes escenarios que van desde la oscura prisión hasta los barrios residenciales aparentemente tranquilos, cada uno con sus propios secretos. Los flashbacks están muy bien integrados, permitiendo al espectador reconstruir el pasado de Mateo y entender cómo llegó a la situación en la que se encuentra. La serie no se limita a ser un simple thriller, sino que también profundiza en las relaciones personales y en cómo el pasado puede afectar el presente de manera devastadora. La tensión aumenta progresivamente hasta un final sorprendente que te dejará pensando en la historia durante días. Luego tenemos La Casa de Papel, Corea. Sé que La Casa de Papel original fue un fenómeno mundial, pero esta versión coreana es un remake muy bien hecho y con elementos propios que la hacen única. La premisa es la misma, un grupo de personas con habilidades diferentes se une para llevar a cabo un ambicioso atraco. Pero el contexto de la unificación coreana y las tensiones políticas le dan un toque fresco y original. La acción es trepidante y los personajes son muy carismáticos. Si les gustó la original, les recomiendo darle una oportunidad a esta versión coreana. Tiene solo 6 episodios en su primera temporada. La Casa de Papel, Corea, no es solo un remake, es una reimaginación. El contexto geopolítico de Corea del Norte y Corea del Sur, con la promesa de la unificación, añade una dimensión completamente nueva a la historia original. El atraco no es solo por dinero, sino que también tiene un componente ideológico, un cuestionamiento del sistema y una crítica a las desigualdades sociales. Los personajes, aunque basados en los originales, tienen sus propias motivaciones y trasfondos, lo que los hace únicos y atractivos. El profesor, interpretado por un talentoso actor coreano, tiene una visión más idealista y estratégica que su contraparte española. Los miembros de la banda también tienen personalidades distintivas, cada uno con sus propias habilidades y secretos. La serie mantiene la acción y el suspense de la original, pero también introduce elementos de la cultura coreana, como la música, la comida y las tradiciones. La dirección es impecable con escenas de acción coreografiadas de manera espectacular y una fotografía que resalta la belleza de los paisajes coreanos.
Aunque algunos puristas pueden criticar las diferencias con la original, La Casa de Papel, Corea, es una serie que se sostiene por sí misma y que ofrece una nueva perspectiva sobre una historia ya conocida. Es una muestra de cómo se puede adaptar una historia para un público diferente sin perder su esencia. En tercer lugar, les presento Antidisturbios. Esta serie española de Movistar y es un thriller policíaco que te sumerge en el mundo de los antidisturbios. La historia sigue a un grupo de 6 agentes que se ven envueltos en un caso de desahucio que termina en tragedia. Una agente de asuntos internos comienza a investigar el caso y descubre una red de corrupción y abusos de poder. Es una serie muy realista y cruda, que te hace reflexionar sobre la violencia policial y la justicia. La dirección es impecable y las actuaciones son muy convincentes. Si buscan algo que los haga pensar, esta es su serie. Son solo 6 episodios. Antidisturbios es una serie que te golpea en la cara con la realidad. No hay glamour ni heroísmo en esta historia, solo la cruda verdad sobre el trabajo de los antidisturbios y las consecuencias de sus acciones. La serie no toma partido, sino que presenta ambos lados de la historia, el de los agentes que se enfrentan a situaciones extremas y el de las personas que sufren las consecuencias de la violencia policial. Los personajes son complejos y tienen sus propios demonios, lo que los hace aún más creíbles. La agente de asuntos internos, interpretada por una actriz excepcional, es el personaje que guía al espectador a través de la investigación, descubriendo poco a poco la verdad detrás del caso. La serie explora temas como la corrupción, el abuso de poder, la impunidad y la responsabilidad individual. La dirección es impecable con escenas de acción muy realistas y una fotografía que transmite la tensión y el ambiente opresivo de la historia. Antidisturbios es una serie que te hace reflexionar sobre el papel de la policía en la sociedad y sobre los límites de la justicia. No es una serie fácil de ver, pero es una serie que vale la pena ver. Continuando con la lista, tenemos Alguien tiene que morir. Esta es una miniserie española de Netflix ambientada en la España de los años 50. La historia gira en torno al regreso de un joven a su pueblo natal después de pasar varios años en México. Regresa acompañado de un misterioso bailarín de ballet que despierta la sospecha y el rechazo de la comunidad. Es una historia de amor, prejuicio y secretos familiares, con un toque de suspense que te mantiene enganchado hasta el final. La fotografía es preciosa y el vestuario es impecable. Solo tiene 3 episodios, así que la pueden ver en una tarde. Alguien tiene que morir es una joya visual y narrativa. La serie te transporta a la España franquista de los años 50, un periodo marcado por la represión y el conservadurismo. La llegada del joven y su misterioso compañero desencadena una serie de eventos que revelan los secretos y las hipocresías de la comunidad. La serie aborda temas como la homosexualidad, el racismo, la intolerancia y el poder de la familia. La fotografía es exquisita, con colores oscuros y una iluminación que crea una atmósfera de misterio y tensión. El vestuario es impecable, reflejando la elegancia y el rigor de la época. Los actores ofrecen interpretaciones memorables, transmitiendo la complejidad de sus personajes y sus luchas internas. Alguien tiene que morir es una serie que te conmueve, te hace pensar y te deja con una sensación de tristeza y melancolía. A pesar de ser una miniserie corta, la historia es muy completa y satisfactoria. Ahora, cambiemos un poco de género con Paquita Salas. Esta comedia española de Netflix es absolutamente hilarante. La serie sigue a Paquita Salas, una representante de actores venida a menos que lucha por encontrar su lugar en el mundo del espectáculo. Es una serie muy divertida y entrañable, con personajes muy bien construidos y situaciones muy cómicas. La actuación de Bras F. como Paquita Salas es simplemente brillante. Es perfecta para reírse a carcajadas y pasar un buen rato. Cada temporada tiene pocos episodios, así que es fácil de maratonear. Paquita Salas es una bocanada de aire fresco en el mundo de la comedia. La serie es irreverente, original y muy divertida. Paquita Salas es un personaje icónico, una representante de actores que se resiste a los cambios del mundo del espectáculo y que lucha por mantener su agencia a flote. La serie se burla de los clichés de la industria del cine y la televisión, pero también muestra el lado humano y vulnerable de los actores y sus representantes. Los personajes secundarios son tan memorables como Paquita, cada uno con sus propias peculiaridades y obsesiones. La serie está llena de cameos de actores y personalidades del mundo del espectáculo español, lo que la hace aún más divertida y atractiva.
Paquita Salas es una serie que te hace reír a carcajadas, pero también te hace reflexionar sobre el éxito, el fracaso, la amistad y el amor. Es una serie que te deja con una sonrisa en la cara y con ganas de más. Siguiendo con la comedia, les recomiendo Vis a Vis, El Oasis. Si les gustó Vis a Vis, esta es una serie que no se pueden perder. Es un spin-off que sigue a Macarena y Zulema después de salir de prisión. Ambas deciden unirse para dar un último golpe, robar las joyas de la boda de la hija de un importante narcotraficante mexicano. Es una serie llena de acción, suspense y humor negro, con las actuaciones brillantes de Maggie Cibantos y Najwa Nimri. Es un final perfecto para la historia de estas dos antiheroínas. Tiene solo 8 episodios. Vis a Vis, El Oasis es un cierre explosivo para la historia de Macarena y Zulema. La serie es una mezcla de acción, suspense y humor negro, con las actuaciones carismáticas de Maggie Cibantos y Najwa Nimri como el principal atractivo. La trama es sencilla pero efectiva, un último golpe para asegurar su futuro. Pero como es habitual en Vis a Vis, nada sale según lo planeado. La serie está llena de giros inesperados, traiciones y momentos de tensión que te mantienen enganchado hasta el final. Los personajes secundarios también son interesantes, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Vis a Vis, El Oasis es una serie que te da lo que esperas, acción, emoción y un final satisfactorio para dos de las antiheroínas más queridas de la televisión española. Ahora, volvamos al suspense con La Víctima número 8. Esta serie española de Netflix aborda el tema del terrorismo y la radicalización. La historia comienza con un atentado yihadista en Bilbao. A partir de ahí se desata una investigación policial que revela una trama de odio y venganza. Es una serie muy tensa y emocionante, que te hace reflexionar sobre las causas del terrorismo y las consecuencias del odio. La trama es compleja y los personajes son muy bien desarrollados. Tiene solo 8 episodios. La Víctima número 8 es una serie que te confronta con la realidad del terrorismo y la radicalización. La serie no se limita a mostrar las consecuencias del atentado, sino que también explora las causas que llevan a una persona a convertirse en terrorista. La trama es compleja y llena de giros inesperados, lo que te mantiene enganchado hasta el final. Los personajes son muy bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y conflictos internos. La serie te hace reflexionar sobre el odio, la venganza, la islamofobia y la manipulación. La Víctima número 8 es una serie que te deja con una sensación de inquietud y te invita a cuestionar tus propias ideas y prejuicios. En octavo lugar, les recomiendo Elite, historias breves. Sé que Elite es una serie muy popular, pero estas historias breves son perfectas para ver entre temporadas. Cada historia se centra en uno o dos personajes de la serie y explora temas como el amor, la amistad, la sexualidad y la identidad. Son episodios cortos y muy intensos, que te permiten conocer mejor a los personajes y profundizar en sus motivaciones. Si son fans de Elite no se las pueden perder. Cada historia tiene entre 3 y 4 episodios. Elite e historias breves es una forma perfecta de saciar tu sed de Elite entre temporadas. Estas historias cortas te permiten profundizar en la vida de tus personajes favoritos, explorando temas que no se abordan en la serie principal. Cada historia es autoconclusiva y se centra en uno o dos personajes, lo que te permite conocerlos mejor y entender sus motivaciones. Las historias son intensas y emocionantes y te dejan con ganas de más. Si eres fan de Elite no te puedes perder estas historias breves. Continuando con la lista, les presento Las chicas del cable. Esta serie española de Netflix es un drama histórico ambientado en la Madrid de los años 20. La historia sigue a 4 mujeres que trabajan como telefonistas en la primera compañía telefónica de España. Es una serie llena de romance, amistad y empoderamiento femenino, con un toque de misterio y suspense. La ambientación es preciosa y el vestuario es espectacular. Aunque tiene varias temporadas, cada una se puede ver de forma independiente, así que pueden elegir la que más les interese. Las primeras temporadas son las más cortas. Las chicas del cable es un drama histórico que te transporta a la Madrid de los años 20, una época de cambios y modernidad. La serie sigue la vida de 4 mujeres que luchan por su independencia y por encontrar su lugar en el mundo. La serie aborda temas como el feminismo, el amor, la amistad, la ambición y la lucha por la igualdad. La ambientación es preciosa, con una recreación detallada de la época y un vestuario espectacular.
Los personajes son carismáticos y entrañables, y te sientes identificado con sus luchas y sueños. Las chicas del cable es una serie que te entretiene, te emociona y te inspira. Y para terminar, les recomiendo H. Esta serie española de Netflix está ambientada en la Barcelona de los años 60. La historia sigue a Elena, una prostituta que se involucra en el mundo del narcotráfico. Es una serie llena de acción, violencia y suspense, con una protagonista fuerte y decidida. La ambientación es muy cuidada y la banda sonora es excelente. Es una serie que te atrapa desde el primer minuto y te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Tiene 2 temporadas cortas. H es una serie que te sumerge en el oscuro mundo del narcotráfico en la Barcelona de los años 60. La serie es intensa, emocionante y llena de suspense. Elena es una protagonista fuerte y decidida, que lucha por sobrevivir en un mundo de hombres y que se niega a ser una víctima. La serie aborda temas como la prostitución, el narcotráfico, la corrupción y la lucha por el poder. La ambientación es muy cuidada, con una recreación detallada de la época y una banda sonora excelente. H es una serie que te atrapa desde el primer minuto y te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Y ahí lo tienen. 10 series cortas en español que son absolutamente adictivas. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Movistar y Amazon Prime Video. En resumen, hoy exploramos 10 series cortas en español que prometen engancharte desde el primer episodio. Desde thrillers llenos de suspense y giros inesperados hasta comedias hilarantes y dramas históricos, hay algo para todos los gustos en esta lista. Hablamos de El Inocente, La Casa de Papel, Corea, Antidisturbios, Alguien tiene que morir, Paquita Salas, Vis a Vis, El Oasis, La víctima número 8, Elite, Historias breves, Las chicas del cable y H. Todas series con pocos episodios, tramas adictivas y lo más importante en español. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si fue así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto y cuáles les gustaría ver. Déjenme sus comentarios abajo. También cuéntenme si tienen alguna otra recomendación de series cortas en español que les hayan gustado. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.